Muy buenas noches. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de hoy martes en nuestro debate médico. Hoy va a ser algo increíble porque tenemos tres profesionales de la medicina convencional versus la medicina integrativa, donde nos van a hablar de qué hacer en tiempos de COVID, en este mal que nos agobia en el mundo. Y pues, ¿quiénes son estos personajes, estos médicos que nos acompañan? Empecemos uno a uno. Le quiero dar la bienvenida esta noche al doctor Hernando de Vivero. Va a ser nuestro moderador, el que va a llevar a cabo este tipo de preguntas y respuestas sobre qué hacer ante cualquiera de estos dos métodos de medicina. Él es médico cirujano y anestesiólogo, médico cirujano de la Universidad de Cartagena, especialista en anestesiología y reanimación del Hospital Militar Central de Bogotá. Además, profesor del programa de anestesia del Hospital Central por más de 5 años, coordinador del Departamento de Anestesiólogos de la Clínica Farallones de Cali desde hace 15 años, profesor de pregrado en anestesiología de la Universidad Javeriana de Cali, voluntario de Operación Smile desde hace 23 años y coordinador de sus misiones nacionales e internacionales. Anestesiólogo en cirugía plástica hace 18 años. Bienvenido, doctor Hernando de Vivero. Ahora sigamos con el doctor Gustavo de Vivero. El doctor Gustavo va a ser la persona que nos va a hablar sobre todo esto de la medicina integrativa. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, especialista en anestesiología y subespecialista en anestesiología pediátrica de la misma institución académica. Realizó estudios complementarios en medicina funcional y medicina integrativa, así como en células madres, terapia neural y ortomolecular. 30 años de ejercicio profesional y actualmente ejerce como anestesiólogo en diferentes instituciones privadas y especialmente en el área de la cirugía plástica. En estos momentos se encuentra en la ciudad de Barranquilla, disfrutando del carnaval de Barranquilla también. Y nuestro siguiente ponente en este debate es el doctor Augusto Arturo Arias Anto. Él es médico intensivista, médico cirujano de la Universidad del Norte, especialista en anestesiología de la Universidad del Rosario y subespecialista en cuidados intensivos de la FUCS y fellow de UCI, de la UCI, cardiovascular de la Clínica Chayo. Especialista en medicina paliativa de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, España. Cuenta con un alto nivel de experticia en servicios de emergencias médicas, quirófanos, medicina crítica e intensivista. Ha trabajado como jefe de UCI de instituciones, en diferentes instituciones de salud, como en la Clínica Norte, en Cúcuta. Ha sido investigador de conciencias, profesor asociado de varias y prestigiosas universidades en Colombia y tiene más de 30 años de ejercicio profesional. Pues sin más preámbulos, queridos amigos, en esta noche los dejamos con estos tres grandes profesionales que nos van a hablar. Doctor Hernando, esta sala es suya. Muchas gracias, Rocío. Muy buenas noches a todos. Qué emoción estar aquí compartiendo con más de 80 personas. Yo sé que prontico la sala no va a tener cupo. Muy buenas noches, doctor Augusto Arias o Augusto Arturo. Muy buenas noches, Gustavo. Es un placer tenerlos aquí. Qué gusto compartir con ustedes y esperamos sacar unas buenas conclusiones y darles a esta cantidad de personas que nos acompañan una orientación y pues darle más a la ciencia médica, más aportes de lo que nosotros hemos aprendido y de lo que hemos estado luchando con esta terrible pandemia que aún nos agobia. Para comenzar, yo quiero preguntarles a los dos doctores
pues hacerles una pregunta que, bueno, ojalá la hagamos la respuesta lo más concreta posible y lo más rápido posible para que tengamos un debate más ameno. ¿Cómo enfrentarían desde cada una de sus direccionamientos en la medicina alopática y en la medicina alternativa un paciente en sus inicios de un COVID? Doctor Arias. No. Tiene el micrófono apagado, doctor Arias. Hola Hernando, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado de estar con ustedes en este Zoom. Pues esa pregunta es la pregunta del millón. Creo que fue lo primero que se debió haber hecho, pero ya nada de lo que se debió haber hecho se hizo. Cuando Juan cierra fronteras el 29 de enero del 2020, para ese entonces ya 5 millones de chinos habían salido de China contaminados con el virus. Entonces te podrás imaginar lo que la prevención hubiera impactado en la pandemia mundial, que hoy es sindemia. Yo pienso que lo que había que hacer no se hizo en ningún país, y ya el doctor Jean-Louis Vincent publicó lo bueno y lo malo, lo que aprendimos y lo que no aprendimos en esta pandemia. Haber confinado a los positivos, haber hecho pruebas más validadas, haber detectado a los pacientes y aislarlos hubiera sido el éxito total. Más aún cuando hoy en día no hay tratamiento específico contra la carga viral. Nada ha funcionado. Todos los ensayos que se han realizado han fracasado. Remdesivir fracasó, tocilizumab fracasó, plasma fresco fracasó, y así todas las terapias que disminuyen la carga viral fracasaron. Entonces la prevención primaria o el impacto inmediato apenas empiezan síntomas hubiera sido lo ideal. Si yo tengo un paciente que tiene síntomas, está en casa, hay que hacerle una carga viral. Porque ven y te explico algo. Cuando un paciente está positivo es como si tiene la glucosa alta. Entonces un médico mide la glucosa y te dice está alta, pero la pregunta médica es ¿cuánto es alta? No es lo mismo tener una glicemia de 200 a una glicemia de 2000, por ejemplo, o de 500 o de 800. Así pasa la carga viral. Entonces, las ciudades latinoamericanas y centroamericanas no se dedicaron a medir la carga viral. No es lo mismo tener un paciente positivo con una carga viral con un CT de 20 que uno de 50. Y entonces poder aislarlos, poder confinarlos, hubiera sido lo ideal. Hoy en día sabemos que el mejor tratamiento en síntomas tempranos podría ser algo como aislarlo, abrir las ventanas y nutrirlo con un suplemento nutricional. Este tema de suplir con un suplemento nutricional nace de la hipótesis del doctor Richard Horowitz en Nueva York, que dice que a estos enfermos había que darles zinc, había que darles glutatión y otros suplementos que se ha demostrado paran la carga viral y disminuyen la respuesta. Lo que pasó fue que la gente se confinó en la casa positivo y empezó a replicar virus. Ya cuando consultaban era muy tarde. Entonces, haberlos manejado a tiempo temprano y diagnosticado hubiera sido lo ideal en esta pandemia. Y eso no se hizo. Entonces, ya cuando vemos la enfermedad diseminada por todos los tejidos, es muy difícil poder actuar desde el cuidado intensivos. Muchas gracias, doctor Arturo. Probablemente en un rato tocaremos ese tema de cuidados intensivos. Doctor Gustavo, tiene usted la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Qué gusto, qué placer de verdad me da compartir con todos ustedes en la sala.
Ya hay más de 100 personas en la sala y me da mucho gusto. Hernando, tú me pides algo que lo diga como forma rápida. Voy a tratar de ser corto. A ver, todos los que salimos, como el doctor Arias y mi persona, salimos de una escuela de medicina, del cual lo hicimos de la medicina tradicional. Pocas universidades actualmente tienen egreso de médicos alternativos o médicos integrativos o médicos funcionales. Estas escuelas salen desde Rekeler, que empezó con la homotoxicología, y la verdad nace, Hernando y Arturo y todos los presentes, nace cuando nosotros, los alópatas, nos dan en la cabeza en el sentido que chocamos contra la pared. Y les cuento mi historia precisamente para entrar en ese sentido de por qué. A veces no queremos entender más que la misma farmacopea nuestra alopática. La industria farmacéutica es fuerte. De hecho, entra desde la universidad. Nos sacan a nosotros solo con la farmacología como única herramienta para tratar nuestros pacientes y salimos así. Les voy a contar una pequeña historia. Yo estudié, como ustedes se dieron cuenta, toda esa cantidad de estudios y todas esas cosas fue por algo. De verdad que yo salí como de la UNAM, una escuela 100% investigativa. Yo salí como un científico investigador y ahora les cuento más adelante todas esas cosas que también conseguí que me ayudaron muchísimo. No es que vaya en contra de nuestra universidad, ni más faltaba. Yo salgo de la universidad, mi hijo en México a los 3 años ya estaba encaminado hacia lo que es un asma. Empezaba los esteroides y me dio temor con ese cuento de los esteroides para tratar un asma, pero ese era el tratamiento, de clomexazona y de todas estas cosas. Llegan y llegamos aquí a Cali. Bueno, yo estoy ahorita en Barranquilla, pero llegamos a Cali y nos dicen que hay un médico muy reconocido con medicina integrativa, medicina homotoxicológica y todo eso. Mi mujer, oponiéndose a lo mío, ella saca la cita, que entre otras cosas nos la dan 3 meses después. Yo me opuse, pero cuando las cosas son guiadas, mi esposa es odontóloga, ese día le salió una cirugía y me dijo, y yo estaba libre, me dijo, tienes que llevar al niño porque esa cita ya no se puede cancelar. Que sí, que no, yo lo llevé y me le manda todo el tratamiento. Yo llego a la casa y le digo, aquí tienes lo que este señor te mandó, hazle tú su tratamiento, que yo no creo en esas cosas. Medicina homotoxicológica, pero yo no entendía. Le hace el tratamiento y créame, botó lo que tenía que botar. Mi hijo nunca más supo lo que era un proceso respiratorio. Tiene ya 33 años. Nunca supo lo que fue un proceso respiratorio, pero eso a mí no me llamó la atención. Yo seguí en mi medicina alopática. Cuando hace 6 años me viene un proceso de hiperreactividad pulmonar y el tratamiento y el manejo es esteroides a alta dosis. Con el susto de saber que la alta dosis de esteroides me llevaban a una inmunosupresión y cualquier bicho me pescaba y chao. De hecho, ¿qué me hizo asustar más? Un colega, neumólogo pediatra, en esa misma época pescó lo mismo 3 meses después, y así como les dije, pescó una bacteria y chao, se despidió de nosotros. Eso fue un golpe fuerte. Yo, como salí de la escuela mexicana, me fui a México. ¿Cuál es el tratamiento? Esteroides, no hay otra. O sea, aquí en Colombia me habían hecho lo que tenía que hacerme. Me dan esa otro camino, la homotoxicología, la medicina integrativa. Yo dije, bueno, listo. De todas maneras, si me voy rápido con el esteroide, vamos por este camino. Me empiezan a tratar, me empiezo a mejorar, pero yo dije, yo no me quedo con esta, yo necesito saber qué es lo que me están haciendo. Me tocó estudiar otra vez. Ya todo eso que les dijo Rocío, medicina funcional, medicina integrativa, todo, pero ya aprendí de todo lo que me estaban colocando. Y miren, no me arrepiento. ¿Sabe qué he conseguido con esto?
ampliar esa herramienta para llevar a la pregunta que nos hizo Hernando. Más herramientas posibles de tratar de ayudarle a nuestro objetivo, a nuestros pacientes. Es así como anestesiólogo, estando en cuidados intensivos, como anestesiólogo pediatra en cuidados intensivos, y todas estas cosas, todos estos manejos me ayudaron mucho más a entender aquella medicina que creíamos que no servía para nada y siempre le decimos que eso no funciona y tal. Pero miren lo bonito que fue encontrar yo precisamente para tratar a todos mis pacientes y llegar a este punto que Hernando me está diciendo ahorita. Y Arturo me lo va a reconocer. Arturo maneja ya pacientes que le llegan a las unidades de cuidados intensivos, pero complicados, que no lo puede ver antes, como evitar que lleguen complicados. Y él explicó esa parte de que precisamente cómo se hace para evitar esto. Acá la medicina integrativa, la medicina funcional y todo eso, ¿qué hace? Que este paciente esté bien, con un sistema inmunológico fuerte y sano, que pueda entonces su organismo, estando todo el organismo funcionando bien, pueda enfrentar una pandemia. De hecho, ya yo tengo más de 50 pacientes que los he manejado con esta forma y no es la panacea, no es lo único. Yo no puedo decir que es lo único, porque del COVID se ha hablado de todo. Pero qué bueno que por lo menos yo pueda decir que ninguno de esos pacientes se me ha complicado y mucho menos ha llegado a la unidad de cuidados intensivos. Hay 5. Afortunadamente no se complicaron y no llegaron a ventilación mecánica. No es porque, bueno, ayudó de pronto a ver que ese organismo estuviera preparado previamente. Entonces, ahí los quise llevar y adelante, Hernando, con tu debate. Bueno, cuando... Arturo tiene una duda, ¿no? Pues yo la crítica que le tengo a los médicos o integrativos es que no publican nada serio. Hacen unas publicaciones que ningún médico lee. No tienen un journal, no aparecen en New England Journal of Medicine, no aparecen en Lancet, no aparecen en ninguna revista médica seria. Yo creo que no se han ganado nunca un premio Nobel, nunca han estado aquí. Y otra cosa importante contra la medicina naturista es que no hay una integración con la medicina alopática tradicional. Sí es cierto que hay cosas que desconocemos, pero yo pienso que los médicos como ustedes, integrativos, pareciera un submundo. Y además hay una serie de médicos que dicen que son naturistas y no lo son. Como también hay unos médicos alopáticos que tampoco son tan buenos. O sea, hay de todo. Pero yo lo que le critico a los médicos integrativos es que no publican. Sus experiencias no la publican, no hacen trabajo de investigación, no son RTC randomizados. Parece que estuvieran en el submundo. ¿Por qué pasa eso, Gustavo? Porque es lo que yo, de mi percepción, veo. A los médicos nunca nos enseñan que esto existe. Entonces, no podemos creer en algo que no publican. No publican un estudio randomizado, no publican una serie de casos, no publican. No, eso sería una crítica constructiva, no queriendo decir que eso no funciona. Estoy seguro que sí funciona, pero no publican. ¿Por qué pasa eso, Gustavo, sabiendo que eso podría tener una influencia positiva en muchas enfermedades? Yo pienso que realmente sí hay publicaciones, muchísimas. Brasil está muy grande en publicaciones, Argentina también, España no se queda atrás en medicina integrativa de forma extraordinaria. Y sí se publica, lo que pasa es que, Arturo, a nosotros, los alópatas, nos cuesta llegar a esa medicina cuando sabemos que eso no va a funcionar o creemos que eso no va a funcionar. Y de verdad a veces no nos atrevemos a investigar. Y nosotros nos damos cuenta, tú y yo sabemos que hablando del donador de cisteína, pero ya como es un producto nutracéutico, como es un producto natural, decimos, eso no funciona. Entonces, se vale dudar, pero lo que no se vale es no investigar. La verdad es que a veces no queremos entrar. Y si nosotros nos ponemos a mandarle un estudio científico de las cosas que se han hecho, lo archivan.
lo archivan, ni siquiera lo ven, porque no consideran a la medicina integrativa, alopática, homeopática, está aprobado por la Organización Mundial de la Salud, hasta el Reiki. Yo hago Reiki. Está aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Pero está escrito y eso nosotros no le prestamos atención. Creemos que eso no sirve. Hay una parte importante ahorita que ustedes mencionan sobre el donador de cisteína. Sé que hay estudios y viene siendo investigado hace más de 40 años. La cisteína como tal. Hay muchos estudios adicionales sobre la N-acetilcisteína. Uno entra a PubMed o a cualquier otro buscador y va a encontrar miles de artículos relacionados con la N-acetilcisteína y de pronto una cantidad de artículos en menor proporción de la cisteína, inclusive del glutatión. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe de que a pesar de que hay tanta publicación sobre esto y la conversión de la cisteína en glutatión, todavía tengamos muchos médicos, sobre todo médicos alópatas, que no, o sea, le mencionas tú la cisteína, le mencionas tú el glutatión y no creen en esto? O sea, está demostrado de que el glutatión tiene un efecto antioxidante y mejora el funcionamiento celular. Y los médicos todavía no creen el beneficio que puede tener una célula cuando está cargada de glutatión. ¿A qué se debe esto? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para vencer esa barrera? Yo creo que hay que comenzar de nuevo. Yo pienso que si bien es cierto, cuando usted lee a Yuval Harari y dice que a esta humanidad nos quedan 30 años, el genoma humano va a cambiar en 30 años. Esto ya es una realidad en un proyecto publicado en Google que se llama Proyecto Cálico. El futuro solo es para los seres humanos útiles. En 30 años, la generación humana cambia del Homo sapiens al Homo Deus. El genoma va a ser totalmente transformado y todas nuestras enfermedades van a desaparecer. La medicina va a desaparecer, la anestesia ya está desapareciendo, los cirujanos van a salir de los quirófanos, todo va a ser holografía, robótica, etc. O sea, vamos a tener un cambio generacional muy importante. La consulta externa toda va a desaparecer, va a cambiar toda la humanidad. Esto se lo preguntaron, seguramente van a decir que si me pasó algo en la cabeza. Esto está publicado en el libro Homus Deus de Harari y fue publicado por el individuo que inventó el mail. Hace 40 años, Gustavo iba a poner una carta, la escribía a mano, le ponía perfume, iba a la tienda, compraba el sobre, le ponía una estampilla y pasaba el correo y a los 30 días llegaba la carta a su destino. Hoy toma su teléfono y pone un mail a Japón y llega en un minuto. A este personaje le preguntaron qué va a hacer, es un hindú, qué va a hacer la medicina en el futuro. Todo va a cambiar, todo va a cambiar. Por lo tanto, la educación que recibimos los médicos debe cambiar. Y debe cambiar integrando la medicina integrativa a una medicina más preventiva, porque nosotros los médicos nos dedicamos solo a curar los desastres, los traumas, los infartos, la educación quedó en el suelo y la prevención ni se diga. Esto para contestarte tu pregunta. La cisteína es un químico lanzado al mercado hace 40 años. Y me da risa cuando mis compañeros dicen que usamos unas dosis de N-acetilcisteína importantes para falla hepática por intoxicación. Y entonces usan 1200 miligramos cada 8 horas. Cuando yo uso 6 gramos de N-acetilcisteína en COVID endovenosa, me dicen que estoy usando una megadosis y entonces me muero la risa porque es una dosis terapéutica.
Entonces los médicos como nosotros no tenemos una integración de la realidad que usan los médicos como Gustavo. Yo pienso que el futuro debe ser una mente más positiva para sanar el cuerpo, una alimentación más sana y tomar más suplementos nutricionales y evitar caer enfermos. ¿Sí? Yo pienso que ese es el futuro de la medicina en el cambio que nos espera en las próximas generaciones. Sí, total, así es. De hecho, la cisteína como tal es conocida hace rato, se sabe su estructura química y qué es lo que hace la industria farmacéutica. La lleva al laboratorio, la hace igual, la acetila en su nitrógeno, en su espacio de nitrógeno para hacer ese disulfuro. Pero ¿qué es la función? Aparte de ser quelante, lo utilizan mucho para desintoxicar, pues, válgase la redundancia, toxicidad por el acetaminofén, que es lo primero que hace, pero se utiliza muy frecuente como mucolítico, más no se ve esa fuerza como lo es la cisteína, como donador de cisteína y su precursor metionina, para poder entrar y convertirlo como tal en aminoácido no esencial en esencial, y hace la fuerza que ya sabemos, que se une con la glicina y el ácido glutámico para formar ese natural que es el glutatión. Y sabemos toda esa función que tiene ese glutatión en todo el organismo, en más del trillón de células. ¿Cuál es la gran diferencia? Esa, que es que la cisteína es extraída naturalmente. Entonces nosotros los alopáticos decimos, pero ¿cómo así? Eso, como es natural, eso no puede funcionar. Pero entonces sí sirve el químico. Mira, cuando se hace el químico, como es en laboratorio, tiene más seguridad de presentar el organismo una reacción a ese cuerpo extraño. Porque igual puede presentar a un suplemento natural, pero tiene muchísimo menos efecto cuando se es natural. Si nosotros somos alimentados de la leche materna, del mamífero. Bueno, Esa es la gran diferencia. Quiero explicarles algo a los asistentes. Estamos hablando de N-acetilcisteína y de cisteína. Este es un compuesto que, para explicarles rápidamente, es una molécula que nosotros inicialmente la recibimos de la leche materna. En la leche materna hay unas altas concentraciones de cisteína, pero nosotros toda la vida no vamos a estar recibiendo leche materna. La otra opción que hay es la leche de los bovinos. Y los estudios que han hecho es que han aislado la cisteína del suero de la leche del bovino y lo concentran y lo tienen como un donador de cisteínas. ¿Por qué? La cisteína entra al organismo, después que entra al organismo y pasa a todas las células, en cada célula es convertida en glutatión. Este glutatión, cuando nosotros pasamos de 25, 28 años, comienza a bajarse, los niveles comienzan a bajarse. Y los niveles bajos de glutatión se ha encontrado una asociación, muchas patologías, más de 100 patologías comunes como hipertensión, diabetes, procesos inflamatorios. Se ha demostrado que el 100% de estos pacientes tienen un glutatión bajo. El glutatión lo puede uno medir. También se ha encontrado que en esta pandemia que tenemos, los pacientes que han muerto por un COVID severo, que han estado en cuidados intensivos y han tenido un COVID severo, se demostró de que el 100% de esos pacientes tienen un glutatión bajo. Entonces, en este orden de ideas, hemos tenido unos reportes que yo quiero que el doctor Arias nos mencione esto y además de saber los resultados que él ha tenido y que se han mostrado por muchísimas reuniones, muchísimos Zoom. Igual Gustavo también ha tenido presentaciones similares. ¿Y cómo es posible que a estas alturas de la pandemia, que estamos haciendo algo un poco diferente y solamente lo que estamos usando es este donador de cisteína y hay unos resultados tan drásticos? ¿Cómo es posible o cómo puede ocurrir que haya médicos, colegas, que ni siquiera acepten que esto ocurre, y peor aún, que
evitan usarlo y evitan que sus pacientes o que sus familiares lo usen? Hernando, esa es la pregunta del millón. Yo pienso, y vuelvo y te digo, el currículum de las facultades de medicina debe cambiar dramáticamente. La primera clase que se debe recibir, y ya comenzó España, es la humanización. Enseñar a los médicos que el médico del siglo XX se acabó, que era una réplica del siglo XIX y que era una réplica del siglo XVIII, donde había un médico que algún día estudió y nunca más volvió a estudiar, y que era tutorial, dictatorial y se hacía lo que él decía. La Declaración de Barcelona invita a los médicos a cambiar este concepto y hace que su calidad humana sea mayor, que participe la familia y participe los enfermos en común acuerdo para determinar conductas terapéuticas. Y entonces nos llenamos de herramientas blandas. Los médicos no sabemos pensar, no sabemos hablar, sabemos hacer muchas cosas buenas. Realmente un médico bien formado es la salvación para muchas enfermedades. Pero nos enfocamos solo a los órganos, pero debemos tener una imagen más integral del ser humano con sus historias de vida. Entonces, esto hace que, como te decía, ningún medicamento sirve en COVID. Ningún medicamento ha demostrado que impacta la réplica viral e impacta la respuesta inflamatoria de tormenta citoquina. No existe un medicamento. Está bajando la segunda ola y va a comenzar la tercera ola con el B1.1.7, que es la variante más contagiante y más letal que debe llegar en cualquier momento. Eso es así. Entonces, cuando uno habla de cisteína natural, está hablando de cisteína enlazada, la que producen en Canadá. Cuando usted habla de N-acetilcisteína, habla de un químico. Los químicos como el N-acetilcisteína producen náuseas, vómitos, hipotensión, malestar general, un efecto muy reducido, etc. Cuando usted habla de cisteína natural, tiene mayor efecto, mayor eficiencia y mayor eficacia en el sistema inmune. Entonces, realmente hemos replicado en la ciudad de Cúcuta, gracias a que un médico anestesiólogo creyó que esto sí funciona. Nos permitió usar la cisteína enlazada en más de 100 enfermos en dosis de 2 sobres cada 8 horas, con una letalidad por debajo del 27% en COVID grave. Entonces, que médicos digan que esto no funciona o que no permiten dárselo a los enfermos, pienso que es una barrera que debe caer prontamente con la ayuda de todos. ¿Ok? Sí, Gustavo. Para agregar un poco, es bien sabido, de hecho, de que cuál es el mecanismo de entrada para formar el glutatión del donador de cisteína enlazada. Él ubica los receptores AC2 en la membrana de la célula. Es el mismo receptor que utiliza el ARN del virus para entrar y replicarse. Pero si nosotros previamente inundamos todo el organismo de cisteína, vamos a bloquear precisamente ese receptor y vamos a evitar que se duplique o se replique el virus porque es intracelular. Entonces ahí es donde está precisamente la fuerza del donador de cisteína como tal. Mire, esto no lo digo yo como tal así. Hay muchos avales científicos, premios Nobel de medicina. Pues tenemos a nuestro Linus Pauling, que es el premio Nobel por su conocimiento en la ortomolecular. Es lo que yo les estoy hablando de todo esto, conocimiento de los aminoácidos y todo eso. Está Lou Montané, que es el premio Nobel de medicina en 2008 por haber descubierto lo que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Y él fue el primero que habló que el cáncer no tenía mayor relación con la genética más que la infección por virus, bacterias y hongos, que hacía que dañaba la célula, que dañaba directamente la célula y ocasionaba una fatiga mitocondrial
constante, lo que es un proceso inflamatorio persistente crónico. Hace que una célula se dañe y ahí, al final de cuentas, termina en eso. Mire, eso lo dijo él en el 2005 y no le prestamos atención. Otros del Premio Nobel de Medicina del 2011, que fueron los tres, del cual hablaron sobre lo que es la inmunidad innata, inmunidad adquirida. Ellos hablaron de que precisamente todo este sistema inmune tenía muchísima relación, pero con un nivel alto de glutatión. En deficiencia de glutatión van a tener problemas con el sistema inmune. Y finalmente, en 2018, Janos, el japonés, y Allison de Estados Unidos, Thomas, determinaron que la célula cancerígena era capaz de revertir, o sea, la célula sana era capaz de revertir y caer en evitar ese cáncer o revertirlo, pero tenía que tener una presencia de glutatión alta, arriba de 1200 milimoles, para poder hacerlo. De tal manera de que en deficiencia de ese glutatión siempre va a haber entonces un proceso cancerígeno y probablemente metastásico. Pues para no entrar en detalles cuál qué tipo de cánceres son, pero por lo menos ellos, premios Nobel de 2018, se atrevieron a decir eso y revirtieron qué hipótesis, que el cáncer era 90% genético. Y ahí está, de tal manera que a veces nos dicen todas esas hipótesis reconocidas, y ahí es donde entra la medicina integrativa, la homotoxicología, y precisamente para tener un organismo sano, fuerte, capaz de defenderse solo. ¿Para qué entonces llegar? Lo que hace la medicina integrativa, homotoxicología y todo eso es preventivo. ¿Para qué entonces llegar a las complicaciones donde tú, Arturo, hablas bien de la parte del sistema social de salud, de atención? Siempre hemos dicho que es mejor la prevención que la parte ya de curación de las enfermedades. Sí, doctor Arturo. Yo creo que podríamos tocar el tema de prevención. ¿Qué opinas, Hernando, de hablar de prevención desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Gustavo, ya que no van a alcanzar los ventiladores, no van a alcanzar los recursos, los hospitales, las enfermeras y los médicos están colapsados, están todos con lesiones mentales de depresión, ansiedad, fatiga, burnout, y pareciera que la tercera ola va a llegar en cualquier momento? Yo creo que hoy en día no es una buena opción ir a un hospital, excepto que te toque. No hay otra opción. Pero no sé si te toca el tema de hablar un poquito de la prevención en COVID. Yo quiero tocar un tema antes. Quiero hacerles una pregunta. Hay estudios, ya se ha demostrado de que el COVID está asociado con mayor, o sea, los que tenemos 5 de los puntos como son una enfermedad crónica, hipertenso, diabético, en fin, cualquiera de estas enfermedades, tener el glutatión bajo, ser hombre, tener más de 65 años y ser fumador, la predisposición a que tengas un COVID severo está asegurada. Pero yo les pregunto algo, ¿qué ocurre con los pacientes? Ya estamos viendo, ya hemos tenido, están muchos niños con COVID severo y han fallecido niños con COVID severo. COVID diagnosticado y definido literalmente. Muchas personas jóvenes que no sufren de ninguna patología, personas atléticas que no sufren de ninguna patología, así como podemos tener pacientes que tienen, no sé si no se les ha medido el glutatión, pero sí hay pacientes que sabemos de ellos, hipertensos, diabéticos, fumadores, ancianos, y salen bien del COVID. ¿Qué explicación nos dan ustedes de esto? La explicación actual es que la variante de COVID del sureste de Britania y la brasileira, que es la B117, tiene la propiedad de atacar gente joven y niños. Es 47% más letal, 60% más contagiante y está destinada a franquear
las barreras de los jóvenes. Y es cierto, ya hay muchos niños en el país y se viene una pandemia que es la tercera ola que no estaba descrita y no estaba esperada, pero ya se viene. Ya hay COVID B117 en Colombia y es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, la anterior variante no había mutado 23 veces en un periodo muy corto de tiempo. Y este virus duplica cada 10 días. Entonces, lo que se está viendo ahora es la variante B117, que ataca a niños. Entonces, la Perfecto. pregunta Y es, lo otro, Hernando, es que precisamente una de las cosas que se vieron que supuestamente a la infancia, a los menores de 20 años no lo atacaba y sobre todo los menores de 7 años, que no lo atacaba, pero aumentó en las urgencias la consulta por dolores abdominales, confundiéndolos como síndrome de Kawasaki o enfermedad de Kawasaki, que eso es una enfermedad secundaria a procesos de trombolíticos, a procesos de formación de trombos, que hacen una isquemia mesentérica y producen unos dolores extraordinarios y bueno, puede llegar hasta la muerte. Y precisamente lo que está diciendo Arturo, ya viene una tercera ola de una cepa diferente que está ocasionando eso. Cuando empezaron a prestar atención en Inglaterra fue que se dieron cuenta que ese síndrome de Kawasaki no era esporádico, así porque sí. Y les hacían las pruebas entonces de COVID y resulta que los encontraban positivos, pero ya positivos con una IgG positiva. O sea, lo cursó quién sabe qué tiempo atrás, precisamente porque no hubo síntomas respiratorios, no hubo nada de eso, y lo desecharon como algo casual de dolores abdominales de pronto por el hábito alimenticio. Y vea, con el coronavirus, con el COVID, cada día encontramos siempre todo lo que aparece, échele mano que ahí estuvo el coronavirus rodando. Hay algo importante y lo que mencionó el doctor Arturo, pues la parte preventiva es fundamental. El uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Sabemos que estamos bueno, nosotros decimos que en una cultura, pero lo que nosotros vemos acá también lo vemos en Europa o en Asia, donde hay comportamientos parecidos, donde no usan bien el tapabocas. Eh, ¿qué, ¿Qué tienen ustedes que nos puedan aportar sobre mejorar la prevención para el COVID? mira, yo acabo de leer un artículo que es el tercero que publica Horowitz en Nueva York, la cultura de prevención. Entonces resulta que es que mira, esta sociedad actual pertenece a la ley del vacío, a la era del vacío de Lipovetsky, o sea, una modernidad líquida de Bauman. Y se ve en el siglo anterior, en 1918, con la pandemia de la gripe española. Habían también manifestaciones de personas de la época en contra de las medidas y se repite en el tiempo. Ahora peor. Hoy en día cualquiera opina, cualquiera dice cuatro cosas y publica un veneno y la gente lo usa. Bueno, esto es una locura porque hay por eso es que se llama sindemia. Hoy una desinformación total. Un día la OMS dice algo, al día se contradice, luego aparece una vacuna, ahora dicen que no. Bueno, esto es una locura que pobre la gente porque estamos muy confundidos todos. Lo cierto es que lo más importante en la prevención es el lavado de manos, el echado de alcohol, el distanciamiento preventivo, el aislamiento, y usted ve la gente en la calle, el grupo de ciclismo haciendo deportes, cuando ya se sabe que una exhalación de un ciclista positivo, el virus va a 15 metros alrededor y que el virus vive 5 metros. Entonces se inventaron unos tapabocas que son cosméticos y no son elementos de bioseguridad. El tapabocas bien puesto es un elemento de bioseguridad, no es un elemento para fashion, ¿sí? Entonces se inventan unas telas, se inventan unos recursos que no te van a proteger.
Yo diría hoy en día lo que dije en marzo del año pasado. Usen un tapaboca N95. Cámbielo cada semana. Lávese las manos. No coma chatarra, pizzas, hamburguesas, carbohidratos, grasa. Coma más espárragos, coma más aguacate, más espinaca y brócoli. ¿Por qué? Porque ya se demostró que eso es lo que más tiene glutatión en reservas naturales. Lávese las manos lo que más pueda, evite los contactos con la familia. Hoy el 80% de los contagios son con los grupos familiares. Eso está descrito. Además, use cisteína enlazada 2 sobres al día y tome ivermectina y pulsee cada semana con ivermectina subcavidad oral. Con esto hemos logrado que muchas familias manejadas por nuestro grupo no contraigan el virus. Esto es mejor que ir a un hospital hoy en día. Claro que si ya está en falla respiratoria, está morado, no tiene ninguna opción. El hospital es la única vía que le queda a la gente, pero en lo posible la prevención debería ser una cultura ciudadana hoy en día. Yo no sé, Gustavo, qué tenga de medicina integrativa para recomendar. Sí, efectivamente en la parte preventiva. Y eso se dijo en Europa. En Europa la parte de lo que se llama la vitamina D, 25 hidroxi, porque Europa tiene, mejor dicho, el 80% de oscuridad. No va a producir lo que le llama la vitamina D para obtenerse. Mantenerla junto con la vitamina K para que precisamente ese órgano premio, o sea, el primo de detoxificación, que es el hígado, pueda trabajar mejor. Recuerden que el hígado utiliza el 25% de todo el glutatión que tenemos en el organismo. Si nosotros lo recargamos previamente, sin tener síntomas, sin tener nada, con una cantidad de cosas que siempre se han inventado y sobre todo de medicamentos, vamos a cargar ese hígado para que cuando realmente tengamos entonces, y sin tener en cuenta lo mejor, que es la defensa del sistema inmune. Tener el sistema inmune sano es mucho mejor que sobrecargar el hígado para mantenerlo ocupado trabajando en cosas innecesarias. ¿En cosas innecesarias qué? A veces, de verdad, la industria farmacéutica es tan grande que tú vas a la tienda y te mandan 5 medicamentos, doles, aspirina y cosas que previenes y que lo otro. Ibuprofeno. El ibuprofeno usted lo toma más de 7 o 8 días y créame que va a recargar ese hígado en forma impresionante. El mismo acetaminofén. Una carga de 1 gramo de acetaminofén cada 6 horas sin tener nada, pues no tiene sentido. Yo le llamo en esa forma. Sí, se tiene mucho que ver lo que nosotros le llamamos ya cuando tienes un proceso inflamatorio. Mira, la obesidad es un proceso inflamatorio. La diabetes, la hipertensión, todas esas cosas son procesos inflamatorios persistentes. Yo llamo, no yo, la medicina integrativa y medicina funcional lo llama como tal. Tienen una carga exagerada de sobrecarga de las células. ¿Y cuál es la célula? Todas, no solamente el hígado, que al final de cuentas termina en lo que les he mencionado que se llama fatiga mitocondrial. La célula no tiene opción de trabajar ya cuando lo va a necesitar. Entonces, cuando viene una contaminación por el coronavirus, ya ese organismo está cansado. Y por eso precisamente es una de las cosas que al final de cuentas terminan en complicaciones severas que terminan en lo que se llaman COVID severo, porque el organismo no es capaz ni siquiera desde la entrada del coronavirus a defenderse, a evitar que esa carga sea mayor de réplica. Bueno, preventivamente hay muchas cosas. Ya les mencioné la vitamina D 25 hidroxi, que bien, no es, a veces nosotros le tenemos, en la medicina alopática le tenemos más miedo a un exceso de vitamina D por aquello de la absorción del calcio en los huesos. Mire, cuando usted tiene una vitamina D3, 25 hidroxi menor de 30, el laboratorio te dice, si lo tienes en 30, entre
O sea, entre 30 y 40 es normal. Estás bajito, no te sirve. Tienes que tener una vitamina D arriba de 60, no pasa nada. No le pasa nada a los huesos que la fragilidad ósea por ingesta de vitamina D. Hay que combinarla. Hay que combinarla con vitamina K. Bueno, no quiero entrar en detalles médicos aquí ante un público porque no los quiero confundir en ese sentido. Estamos nosotros de pronto entendemos bien a Arturo, Nando y los médicos que estén acá. Bueno, hay una parte importante y que de pronto yo voy a tocarla nuevamente. Cuando nosotros nos enfrentamos a un colega y le hablamos de la cisteína, no sé, pues yo digo que yo también estuve así, yo tuve gárgolas y yo no, aquí en esta mirada tubular hacia el frente no estaba la cisteína. Entonces yo para poder aprender de la cisteína tuve que ver respuesta y la respuesta a manejos lo vi precisamente en Gustavo. Pero cuando uno le habla a un colega, sea médico general o sea especialista, sobre la prevención del COVID o la prevención de alguna otra, bueno, sobre todo el COVID, con la cisteína, me han dado respuestas como, si tú sabes que una enfermedad tiene una evolución natural y la evolución natural de la enfermedad se autolimita y eso ocurre en el COVID en el 80% de los pacientes. Entonces, acá el 2 o 3% es el que va a tener una complicación severa. Entonces, si sabes que eso es así, ¿para qué vas a tener una prevención? Ahora, han sacado muchas cosas. Han sacado muchas cosas que la ivermectina, bueno, toda la cantidad de la hidroxicloroquina, han sacado muchas, el ozono, en fin. Entonces, ¿qué ocurre? Me dicen, ¿para qué vas a utilizar eso? Ese es otro invento más comercial que se están haciendo, pero no abren la mente para entender que la cisteína es un nutracéutico y que hace esta cantidad de funciones después que aumentan el glutatión, no abren la mente. O sea, ¿qué hacemos nosotros para educar a nuestros colegas con relación a esto? Nuestra medicina no aprendió la palabra prevención y se volvió una medicina de urgencias, de tratar infartos, de tratar traumas, de tratar infecciones. Yo conozco diabéticos amputados que fuman, diabéticos comiendo Coca-Cola con palomitas de maíz y se inyectan la insulina, los he visto. Pues se volvió una medicina de ataque, nunca de prevención. Yo creo que si en nuestros países latinoamericanos comparáramos, por ejemplo, por poner un ejemplo, la prevención de colisiones vehiculares en la ciudad. Cuando usted camina por Barcelona, camina por Madrid, usted pisa la calle y los carros le paran. Eso es una cultura ciudadana muy europea. Usted pisa la calle aquí en Cúcuta y lo atropellan 6 motos y le preguntan que por qué no se quitó. Entonces, ese ejemplo un poco jocoso lleva en el fondo que nosotros en Latinoamérica nunca hablamos de prevención. Alguna vez, pero nunca hicimos una medicina preventiva, que sería la base de muchísimas enfermedades y de muchísimos sufrimientos y dolores de cabeza. Entonces, hablar de prevención para mí sería hoy en día, en este momento de mi vida, lo más importante. Poder prevenir la fatalidad de la evolución de las enfermedades naturales, que todas las enfermedades están destinadas a acabar con tu vida. Entonces, prevenir no tiene precio hoy en día para mí. Por lo tanto, vuelvo y digo, y remato lo que estaba diciendo el doctor Gustavo de Vivero, en que ya se demostró, acabo de leer un artículo de macronutrientes y micronutrientes favoreciendo la salud y la dieta para la inflamación por COVID.
Si usted hace una dieta llena de vegetales como los que acabo de nombrar, toma zinc, toma vitamina D, toma vitamina C y coloca glutatión en la dieta, pues usted va a estar simplemente protegido contra una infestación por virus, en este rato el COVID. Y lo hemos visto, Hernando, los pacientes que venían tomando glutatión e ivermectina les va mejor versus los pacientes que venían fumando, comiendo, les va muy mal a estos enfermos. Entonces realmente la prevención debe ser la base de hoy en día en la sociedad. En vez de comprar ventiladores chinos y una serie de implementos que instalaron en nuestros países latinos, deberían invertir todo ese dinero en educación, en prevención y mejorar la dieta. ¿Ibas a decir algo, Gustavo? Bueno, yo creo que si no hay otra intervención ya de parte de los doctores aquí presentes, doctor Arias, doctor de Vivero, muy agradecidos con ustedes. Gracias por dedicar tiempo a este espacio y felicito a las personas que asistieron porque creo que con este debate les pudo haber quedado más claras las cosas que se están haciendo y pueden tener ya una idea más específica de cómo enfrentar esta pandemia, y no hay duda de que lo principal es tener una prevención. Después de todo lo que nos explicaron los doctores, la parte de la dieta, la parte del cuidado personal, la parte preventiva, el ejercicio, hay que tener un donador de cisteína para tener unos niveles altos de glutatión. Podemos prevenirla y si somos infectados vamos a tener una evolución más satisfactoria y podemos salir más victoriosos de esta pandemia. Les agradezco mucho y felicito a las personas que asistieron. Con más razón felicito a los médicos que asistieron porque creo que pudieron haber tenido una oportunidad de ampliar más sus conocimientos sobre lo que es esta pandemia, el COVID y el uso de la cisteína. Sí, doctor Fernando, Arias. una última, mira, nosotros tuvimos la fortuna, digo la fortuna, de replicar el trabajo del internista en Nueva York, Richard Horowitz. Me llegaron 4 mujeres de 84, 85, 88 años con muchas comorbilidades. No querían ser intubadas. Esto es muy relativo, pero tenían mucha comorbilidad. Hicimos un tratamiento estándar publicado. Nosotros seguimos protocolos europeos. ¿Qué hicimos de diferente? Le dimos cisteína enlazada, 2 sobres cada 8 horas. Las 4 pacientes recibieron esta dosis. En la primera dosis, la oxigenación se duplicó. En la segunda dosis, alcanzó valores muy altos. Y en la tercera dosis, oxigenada normal. Y al día siguiente, la radiografía normal. Estuvieron 4 días en cuidados intensivos. Y al 5.º día estaban en piso. Hoy las llamé a las 4. Están divinamente. ¿Qué te quiero decir con esto? Si yo fuera un médico totalmente ortodoxo, la hubiera intubado sin preguntar. Hoy las 4 no estuvieran con nosotros. Entonces, esto lo vamos a publicar. Y que quiero decir que esta cisteína funciona en un grupo importante de enfermos con hipoxia al borde de un desenlace fatal. Entonces esto no es una casualidad, esto es una causalidad. Y lo dice el mismo Horowitz, vamos a hacer ensayos muy grandes y muy robustos para demostrar en un futuro que muchos enfermos se pueden beneficiar del uso de cisteína aún en la casa sin requerir una ventilación mecánica, que no estoy diciendo que sea mala, pero tiene sus riesgos, más ahora en pandemia. Nuevamente, muchas gracias, doctor Arturo, doctor Gustavo. Para finalizar, de verdad que yo los felicito por haber estado este tiempo escuchándonos. Sé que surgieron muchísimas preguntas que bien pudimos habérselas resuelto,
pero no es por no querérsela responder. Créeme, la verdad es que son temas interesantes. Yo te invito a que te acerques con la persona que te invitó acá y él te ampliará el tema y buscará la forma de cómo hacerte responder las dudas que tú tienes. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctores. Increíble este debate esta noche, hoy martes, y nos vemos el próximo martes en otro tema también especial con cada uno de ustedes. Hasta luego, que estén muy bien.